A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Saludamos una vez más a todos nuestros hermanos y amigos y le damos gracias al Altísimo por darnos el privilegio y la oportunidad de volver a presentarnos ante ustedes a través de este su programa Declaración al Día. Como siempre, nuestra meta, nuestro anhelo, nuestro deseo es traer ante ustedes mensajes tomados de la palabra de nuestro Dios que son edificativos, aquellos en los cuales traiga un acercamiento hacia nuestro Dios y una liberación de la mente confusa y de los sentimientos en los cuales divagan muchos de nuestros hermanos. Y en esta ocasión, precisamente basado a ello, vamos a traer ante ustedes esta declaración. Declaración, digo en cuestión porque vamos a declarar lo que la palabra de Dios nos dice en cuestión de las diferentes preguntas y diferentes expresiones que hemos seguido oyendo, especialmente de mujeres en estos tiempos que son constantemente bombardeados por ideas, por pensamientos y a la misma vez por los ambientes de nuestra sociedad. Pero lo que nosotros declaramos no es conforme a lo que concuerde con la sociedad, sino más bien con lo que va de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Y para esta declaración vamos a tomar la palabra de nuestro Dios en el Salmo 139, versículo 16, que nos dice así: Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Quisimos tomar este versículo para dar una declaración a la que ya de tiempo han estado preguntándome en un tiempo o en otro, que va concerniente a lo que es el aborto, lo que es abortar o intervenir el embarazo o no llevarse a cabo el nacimiento de un bebé. Y me han preguntado, digo esto no en mujeres que no profesan la fe cristiana, sino mujeres que profesan la fe cristiana. Y precisamente basado a eso hemos sido impulsados a dar esta declaración que hoy nos estamos ocupando. Digamos, vamos a dejar a un lado el concepto de aquellos que no les interesa agradar a Dios, que no les importa nada concerniente a lo que es la palabra de Dios, la Biblia, vivir una vida con moralidad cristiana. Y vamos a enfocarnos entre aquellos nuestras hermanas y aún hermanos en la fe que de una forma u otra han sido turbados por las continuas propagandas que se le da a lo que tiene que ver esta liberación, digamos así, del aborto. Pero para ello queremos también dar una breve información concerniente a lo que es el aborto, un poco de historia, diciéndonos que la historia misma nos da razón diciéndonos así, que la noción del aborto, varía a lo largo de la historia, o sea, no es algo moderno. Desde la tolerancia hasta la prohibición, siempre ha existido. Por ejemplo, en el llamado papiro de Eber, redactado cerca del año 1500 antes de Cristo, se mencionan recetas para detener el embarazo en el antiguo Egipto. Pero a la misma vez también en excavaciones arqueológicas se han hallado instrumentos para practicar abortos en China, Persia e India. Pero entonces decimos que el aborto no es algo nuevo, no es algo moderno, no es algo nuevo, no es algo moderno, sino que ha existido a través de la historia. Miramos que en Estados Unidos nos dice también que las drogas para inducir abortos se anunciaban en los periódicos y se podían comprar en las farmacias
en los años de 1965. Eso fue en el país de los Estados Unidos. Y en el país de los Estados Unidos más bien comenzó el movimiento fuerte, ¿ok? Una movilización para legalizar el aborto que comenzó en el año de 1965. Y finalmente se legalizaron en la Corte Suprema del año de 1973, conocida como el caso Roe contra Wade. Y asimismo podemos seguir enumerando los diferentes tiempos o dando fechas de cómo surgieron estos movimientos que para este tiempo es muy, muy fuerte. Movilizaciones para el derecho del aborto, donde no es algo oculto ya, sino que es tan común que donde quiera se escucha o se menciona o se practica. Dice esto no solamente en los ámbitos seculares, o países ateístas o países idólatras, o no nada más países del tercer mundo o países o gente ignorante de ignorancia, sino que miramos esta práctica en países del tercer mundo, así como países capitalistas, en países idólatras, como en países religiosos, en países ateístas, como en países que profesan la fe cristiana. Entonces, no podemos nosotros medir por sociedades o por religión en decir que aquellos practican o estos no practican, sino que ya se ha hecho una mezcla sin barreras de conciencia, donde con tanta facilidad se menciona y se propaganda esto que se le llama legal o derecho de la mujer, que no tiene nada que ver con nuestros principios bíblicos como fe cristiana de aquellos que en realidad quieren vivir conforme y regirse conforme a lo establecido por la palabra de nuestro Dios. Pero el punto y el debate que ha surgido no solamente es esto, ¿ok? Que si el aborto es legal o no es legal. En sí, eso podríamos dejarlo como algo secundario, voy a decirlo así, porque la sociedad lo toma algo legal. En varios estados o en el país de Estados Unidos para este tiempo han formado leyes donde cualquier persona puede ir a llevar a cabo un aborto, aunque para este tiempo del presidente presente ha habido cambios. Pero el punto más principal en el cual me han hecho la pregunta es esta, ¿ok? No solamente si el aborto es legal. Viéndolo lo que es la sociedad lo estableció como algo legal, ya mencionamos, en el año de 1973. Se comenzó a hacer legal. Pero en cuestión de fe, como fe cristiana, es conveniente, va de acuerdo a los principios bíblicos, el llevar a cabo un aborto. ¿Es considerado como el quitarle la vida a alguien? ¿Tiene vida? ¿Ya es un ser humano? Y esas son las preguntas con enfoque que me han hecho. Que si el feto todavía es considerado un ser humano o simplemente es solamente materia. Entonces, para eso estamos tomando precisamente lo que es la palabra de nuestro Dios y dejar que la palabra sea la que nos dé la respuesta. Si es que un feto es considerado como un ser viviente o si es solamente una masa de materia que está dentro de la matriz de una mujer. En el mundo hebreo o antiguo, la prohibición de llevar a cabo el aborto era muy fuerte. ¿Por qué? Porque ellos consideraban lo establecido por nuestro Dios, diciendo, ¿ok?, a lo que el Señor se refirió en Génesis, ¿ok?, de reproducirse e hinchir la tierra, o sea, para la supervivencia y para poblar la tierra. Estos eran los puntos principales de la antigüedad del pueblo
hebreo, del pueblo que judío, como se conoce últimamente, o el pueblo que se deja regir y se dejó regir por la palabra de nuestro Dios. Ahora, miramos entre lo que es lo secular. Aristóteles pensaba que el feto comenzaría a vivir a partir de los 40 días de concepción, si éste era hombre, y a los 80, si era mujer. Precisamente eso era lo que Aristóteles decía, pero eso no es lo que dice la palabra de nuestro Dios. ¿Ok? Ahora, considerando lo que es el aborto, las cifras del aborto son muy altas, no es algo en lo cual podamos nosotros tomarlo en poco, tomarlo por aislado, sino que las cifras son muy altas. De los millones de abortos que se llevan a cabo cada año, por ejemplo, en el país de los Estados Unidos hay 1.365.700 abortos. Entre esos abortos, el 50% de ellos queda establecido que el 50% de ellos, hasta el 55% de ellos, son llevados por abortos de una relación sexual no responsable. O sea, quiere decir, entre ellos, la infidelidad. ¿Ok? Y entre otros, lo que está es la fornicación, que el número entre los que cometen aborto a nivel mundial es de más de 1 millón de abortos se llevan a cabo de entre 15 a 19 años de edad. Esto es solamente en los países que se les conoce como países subdesarrollados o países que podríamos llamarlos ahorita civilizados. ¿Okay? Sin embargo, en China se lleva a cabo de abortos 7.930.000 al año. En Rusia son 2.287.300 abortos, países que son considerados como ateístas. Pero sin embargo, en Estados Unidos, vuelvo a decir la cifra, hay 1.365.700 abortos anualmente. Está en Ucrania, en Vietnam y otros países más donde las cifras son alarmantes. O sea, el mirar lo que las cantidades o las cifras, los números de abortos que se cometen cada año es algo alarmante. Entonces, basado a este número y a la propaganda que se le da entre el ambiente cristiano, se les ha hecho tan común al oír las cifras que han perdido el sentido de la conciencia. Y a raíz de eso, se han preguntado si está delante de Dios, correcto o incorrecto, llevar a cabo un aborto. Y precisamente basado a esto, de que si el feto es ya un ser viviente o si solamente es una masa de materia que está formada ahí. Pero sin embargo, ahora, viendo lo que la palabra de Dios nos dice, que está completamente clara, o decirlo así, ¿ok? Y desacuerdo con las ideas seculares de que si es materia, ¿ok? Un puño de materia solamente dentro de la matriz de la mujer, o que si ya es un ser viviente. Ahora, las justificaciones para llevar un aborto varían en muchas formas. Están me han preguntado, ¿qué tal de las jovencitas que son abusadas sexualmente? ¿Qué tal de esto y de aquello y de esto otro? Porque a mí mismo me han venido jovencitas a preguntar o me han comentado que han llevado un aborto porque no están preparadas para poder ser madres. ¿Ok? Nadie se prepara para ser madre. Es un don divino de Dios. Dios es el que enseña al hombre a ser padre y a la mujer ser madre. Entonces, no se trata de una preparación académica, sino se trata de tomar la responsabilidad de hacerlo. ¿Ok? Ahora, me han preguntado también que qué pensamos de los anticonceptivos. Digo yo, una cosa es prevenir hacer algo y deshacer lo que ya está hecho. Entonces, en una relación irresponsable para luego ya de que se fomenta, ya está fecundado el óvulo de la mujer por la esperma masculina, ya ahí inicia
la vida de un ser. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos dice en el Salmo 139, versículo 16, nos dice así: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Entonces, el embrión, ¿qué es el embrión? Claro que decimos que el embrión, ¿ok?, el tiempo de la fecundación del óvulo femenino por la esperma masculina, se fomenta un embrión, se hace el embrión. Y a ese instante se empiezan a multiplicar a una velocidad vertiginosa las células que van formando el cerebro y el corazón. Y ese embrión, la Escritura nos dice que mi embrión vieron tus ojos, porque ahí empieza la vida y ahí se cumple lo dicho por el mismo Señor. El apóstol Pablo nos da una declaración diciéndonos que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Entonces, cuando comenzaron los hijos a participar de carne y sangre, no es en el nacimiento, después del periodo del tiempo de la gestación, de los 9 meses, cuando nace aquel niño, no es el tiempo indicado donde los hijos participaron de carne y sangre, sino es precisamente en la unión de las 46 cromosomas, 23 de la mujer y 23 del hombre, en fecundándose el óvulo femenino por la esperma masculina. Ahí comienza lo que es el embrión y ahí comienza una vida. Y el Hijo de Dios que vino a participar de carne y sangre tiene su inicio. Ahí tiene su inicio. Entonces, ya llevar a cabo un aborto es aún el estar impidiéndole que aquel Hijo de Dios que vino a participar de carne y sangre tenga aquí de tener el privilegio de poder disfrutar de lo que el mismo salmista nos dice, hablando el mismo Señor de el hombre. En el Salmo 8 nos dice de esta manera: oh Señor, oh Dios, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tus hijos sobre los cielos. De la boca de los chiquitos y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tu enemigo, para hacer cesar al enemigo y al que se venga. Dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. O sea, privamos a ese Hijo de Dios ¿de qué? De mirar las glorias y las grandezas de Dios. Y es a lo que también privamos, o se priva de qué, de que el Señor dice, ¿ok?, del hombre y de la mujer, hicístelo enseñorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿A quién? Del hombre y de la mujer. Entonces, el llevar a cabo un aborto, estás tú impidiendo de que aquel Hijo de Dios que vino a participar de carne y sangre tenga de disfrutar la grandeza de la creación, del reino móvil de nuestro Dios, y que sea privado de enseñorearse de esta maravillosa creación de la cual Dios crió. ¿Para qué? Para que sus hijos la habitásemos. Pero no solamente está en el embrión o en el Salmos, sino que también la misma palabra de Dios nos dice en el libro de Jeremías de lo maravilloso que es el considerar de que nuestro Dios no solamente trata con nosotros en el nacimiento, sino que trata con nosotros desde dentro de la matriz de nuestras madres. Y el profeta Jeremías en el capítulo 1 nos dice de esta manera, en el versículo 5: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que salieses de la matriz, te santifiqué, te di por profeta a las gentes. Entonces, Dios, vuelvo a repetir, no trata con nosotros al nacimiento, sino trata con nosotros desde dentro de la matriz de nuestros respectivos padres o madres, en este caso, de nuestra madre. Ahí trata con nosotros. Entonces, debemos de considerarlo y decir, si es que el feto
es solamente una masa de materia o si es un ser viviente en el cual, aunque nosotros no lo podamos mirar, ya tiene una relación con Dios. Y aquí nos lo está diciendo precisamente por Jeremías en el capítulo 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué, te di por profeta a las gentes. Y ese es nuestro Dios maravilloso, que trata continuamente con nosotros, que no nos tiene aislados, aunque estuviésemos dentro de la matriz de nuestra madre. Y en el capítulo 49, versículo 5, el libro de Isaías nos dice de esta manera: ahora pues, dice el Señor, el que me formó desde el vientre por su siervo, para que convierta a él a Jacob, bien que Israel no se juntará con todo. Estimado seré en los ojos del Señor, y el Dios mío será mi fortaleza. Y aquí mismo nos dice que me formó desde el vientre de mi madre. Y así también con un propósito. ¿Para qué? Para que anunciase al pueblo de Israel en el tiempo de Isaías. Y así nos damos cuenta de que no somos, vuelvo a repetir, solamente materia, sino que ya somos seres vivientes, hombres y mujeres, en las cuales ya hay una relación entre nosotros con el Creador. Y es a lo que nosotros debemos de estar considerando todo el tiempo, en la relación que Dios tiene ya con nosotros, aún desde antes que naciésemos. Y así vamos a considerar cada quien si es que en sí puede considerarse en la conciencia de aquella hermana cristiana que teme al Señor, que si en sí es un ser viviente o simplemente es un puñado de masa. El mismo salmista nos dice en el Salmo 22, versículo 10, de esta manera: sobre ti fui echado desde la matriz, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Entonces miramos una vez más la declaración en la misma palabra de nuestro Dios, de que se nos sigue diciendo, si nos sigue anunciando, de que Dios tiene una relación con nosotros desde adentro del vientre de nuestras madres. Aún el apóstol Pablo, refiriéndose a él mismo, en el capítulo 1 del libro de Gálatas, nos dice de esta manera: mas cuando plugó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Qué maravillosa es la palabra de nuestro Dios, que no deja nada aislado, para que hagamos a un lado la idea en la mente de que solamente en nuestro nacimiento o cuando ya tenemos cierto tipo de edad, donde Dios tiene relación con nosotros, donde somos considerados por Dios. Y no es así, somos considerados, estamos en la mente de Dios desde el vientre de nuestra madre, desde el embrión. Por eso es de que debemos de caminar conforme la palabra de nuestro Dios, y las mujeres de Dios hacer sus decisiones conforme a lo establecido por la palabra de nuestro Dios, y no conforme a lo que o a lo popular de nuestra sociedad, porque la sociedad va en contra de lo establecido de la palabra de nuestro Dios. Alguien más me comentó, otra mujer, y me dijo: bueno, si yo ya no quiero hijos, ¿por qué Dios permitió que saliera embarazada? Dice, pues en Dios todo está el control. Ciertamente en Dios está todo el control, porque Él hace a la mujer estéril y hace a la mujer que dé fruto. Por ejemplo, miramos a Raquel, Dios le dio que fuese madre. A Ana Dios le dio que fuese madre. A Sara Dios le dio que fuese madre. A Elizabeth le dio que fuese madre. Pero no podemos justificar una mala acción queriéndole echar la culpa a Dios de nuestras relaciones
sexuales irresponsables. Y después, pues, nuestra irresponsabilidad, querer culpar a Dios y aún de tomar en poco ese privilegio maravilloso que le da a la mujer de ser madre. Entonces, no es en que Dios le haya dado el hijo solamente porque ella no lo quiso. No, Dios te formó que fueses fructífera. Agradece a Dios. Agradece a Dios por ello. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que desean y anhelan ser madres y no pueden. Otros han dicho, ¿para qué traer niños al mundo a sufrir? Si ya del hecho de ser un embrión y llevar a cabo el aborto, ese niño ya está sufriendo. ¿Por qué? Porque en el proceso del aborto no es un ser sin sentimientos, no es una materia que no siente el dolor, sino que es un ser con células reproductivas con la capacidad de sentir y está sintiendo los efectos que se llevan en el proceso de cometer un aborto. Entonces ya está ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decidir? ¿Qué es lo que vas a decidir? ¿Caminar conforme a lo establecido por la palabra de nuestro Dios o simplemente tener tus propios conceptos y caminar como anuncia la mayoría? El apóstol Lucas, en el capítulo 1, versículo 15, también nos habla de esta manera, hablando de Juan Bautista. Porque será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el seno de su madre. Entonces, nuestra conclusión es que el que se conoce como el feto no es una masa simplemente de materia sin vida, ni tampoco está ignorada del Creador, sino que ahí, en la fecundación del óvulo de la mujer por la esperma masculina, se forma un embrión. Ya en ese embrión comienza una vida nueva. Y ahí es el inicio de ¿qué? De la participación en sangre de un hijo de Dios que venimos desde antes de la fundación del mundo a participar aquí de carne y sangre. Como siempre, nuestro anhelo y nuestro deseo es que estas declaraciones le hayan sido de bendición. Dios grandemente le bendiga y no camine conforme al mundo, sino camine conforme a lo establecido por nuestro Dios. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.